Buenos días, martes 10 de agosto de 2010. Bienvenidos a la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Les recuerdo que tienen tres formas de participar. Pueden hacerlo a través del chat que está habilitado a un lado de su computador en la pantalla. También puede seguirnos a través del facebook.com o el correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. La Corte Suprema de Justicia emitió ya una resolución en la cual se avalan las candidaturas independientes. La resolución ha generado una fuerte polémica en tanto altera el sistema electoral del país y modifica sustancialmente la participación electoral de los partidos políticos al dejar de tener el monopolio de la representación ciudadana. Mientras tanto, otro tema que se cierra está vinculado a la posibilidad de que se aplique el voto residencial a nivel nacional para las elecciones de 2012. Estos dos temas y otros más que podamos desarrollar en los próximos 30 minutos con nuestro invitado pues estarán a la orden. Nos acompaña en nuestros estudios Eugenio Chicas, él es el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral para conversar sobre estos temas. Presidente, bienvenido, buenos días. Gracias, William. Mucho gusto y un saludo a toda la audiencia que está atenta a este importante programa. Perfecto. Magistrado presidente, comencemos con las candidaturas independientes. Una pregunta muy puntual es, y quizás es más su opinión, más a título personal, es sobre si son necesarias o no las candidaturas independientes a propósito de esta resolución que ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Bueno, creo que lo de fondo en este caso es que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia y que esa resolución debe de acatarse. O sea, esa es mi conclusión. ¿Son necesarias o no las candidaturas independientes? Bueno, hemos vivido toda la vida sin ellas y hoy vamos a vivir con ellas. O sea, yo creo que ese no es el tema, sino sencillamente la Corte Suprema de Justicia ha emitido una resolución y creo que en este caso lo delicado es que se ha abierto un debate en el país en el sentido de que algunas personas opinan de que no se debe de acatar lo que la Corte estableció y yo creo que eso es peligroso. O sea, es necesario ser muy claro y muy franco que debemos de respetar la institucionalidad del país. Y parte de la salvaguarda constitucional es precisamente respetar la independencia de poderes. Y en este caso la Corte Suprema de Justicia ha emitido una resolución que nos puede o les puede parecer a muchos polémica, controversial, pero es la resolución de la Corte Suprema de Justicia y como tal ya es una sentencia que no amerita discusión, porque ya es una sentencia establecida como tal, sino lo que más bien estamos en el escenario en el que hay que darle cumplimiento a esa sentencia. Yo creo que esa es la situación y para nuestra condición de servidores públicos, en mi caso de presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo que nos corresponde más bien es buscar los mecanismos que correspondan facilitar la ejecución de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Insisto, más allá de si nos gusta, si no nos gusta, si es polémica, si es controversial, es una decisión, es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, lo que nos está diciendo usted es que en adelante el Tribunal Supremo Electoral se va a colocar en función de dar cumplimiento a esa resolución de la Corte Suprema. Estoy dando mi opinión como presidente. Falta conocer otros magistrados del tribunal cómo opinan, pero desde mi punto de vista, lo que señalo es que es nuestra obligación como magistrados dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y en este sentido salvaguardar la institucionalidad. Cualquier voz que llame, que aliente a desconocer esa sentencia o cualquier otra sentencia, me parece que está fuera de lugar, es atentatoria contra la institucionalidad del país, porque nosotros no solo podemos acatar lo que nos gusta de la Corte Suprema de Justicia, y de igual forma habrán resoluciones de la Asamblea Legislativa que no nos gustan y sin embargo las tenemos que cumplir o del Ejecutivo mismo. Hemos leído algunas declaraciones de Sigfrido Reyes, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del FMLN. Tal parece que el FMLN como tal, si bien no comparte esa resolución, pero están dispuestos a respetarla. Esa es la opinión. Yo diría que el FMLN como tal establecerá posición oficial, pero me parece que en todo caso, yo conozco al FMLN, soy parte del FMLN también, siempre como FMLN hemos tenido por principio salvaguardar la institucionalidad del país. O sea, parte del esquema democrático del país es ese, respetar las instituciones, por lo tanto,
puede haber desavenencias, puede haber disgustos, puede haber controversia, pero lo que yo puedo asegurar es que debemos de cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más de la entrevista en línea. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana seguimos conversando en nuestros estudios con Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, para ir aterrizando más sobre el tema de las candidaturas independientes. Magistrado, hay quienes han amenazado, algunos diputados, especialmente de derecha, hemos escuchado en la opinión de ellos, donde están amenazando prácticamente con pedir una destitución de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente aquellos que están a favor de esta resolución. Ese escenario... ¿Ante qué tipo de escenario estamos? Es decir, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué, digamos, si hay algo que no le gusta entonces a los diputados pueden promover ese tipo de iniciativas? Yo creo que ese es un escenario irresponsable, lo diría con franqueza, muy irresponsable, lejano de la institucionalidad del país, atentatorio con la constitucionalidad y por el cual se podría llegar a cualquier hecho grave en el país. Creo que es necesario hacer un llamado a la mesura, al entendimiento y a la aceptación de la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que, insisto, corresponde cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Creo que más bien el escenario en el que estamos es un escenario diferente, es un escenario en el que más bien la sentencia es una realidad y hoy más bien veamos qué hay que hacer para poder cumplir esa sentencia y apegarnos a institucionalidad. Señalo eso porque, por ejemplo, hoy tendremos que ver ya aspectos tales como el tema de las papeletas de votación, que a mí me preocupa como tribunal porque tenemos que llegar a un acuerdo con eso. ¿En qué sentido las papeletas? Porque, por ejemplo, este fallo, por ejemplo, lo que establecería es, veamos San Salvador. San Salvador elige hoy por hoy 25 diputaciones. Exacto. Si hay 7 partidos políticos en contienda y hoy se va a individualizar el voto, eso significa que muy probablemente hay 2 variantes. En una variante, solo de los partidos sin registrar todavía candidaturas independientes, habría 175 fotografías en una papeleta. O en una segunda variante que no haya nombres, que no haya fotografías sino solo nombres, pero sería 175 nombres más los nombres de las candidaturas independientes o no partidistas que se puedan inscribir. O sea que muy probablemente tengas en una papeleta bastante grande o fotografías o solo nombres de 175, 180, 190 personas. Que eso es lo que se hace, por ejemplo, en Honduras, donde aparece la fotografía y una papeleta. Y en muchos países, Ecuador, por ejemplo, etcétera. Claro, eso exige informar más al electorado. Eso exige, por ejemplo, también tomar algunas previsiones. En muchos países, las candidaturas independientes, comillas, que tienen mayor éxito, son las que están promovidas y respaldadas por algún o algunos medios de comunicación. O sea, es una tendencia. O sea, no es fácil también decir de que un ciudadano independiente que nació de un coco
pues se proyecte y tenga un gran resultado electoral. No, o sea, ¿qué respaldo va a tener? Entonces, eso amerita, por ejemplo, ciertas regulaciones. Hoy más que nunca se puede poner en boga dos posibles soluciones. Sí, sí. La idónea es que tengamos una ley de partidos políticos que regule, entre otros, 5 o 6 aspectos. Primer aspecto, que regule, por ejemplo, el financiamiento de la política, de los partidos, de las campañas y de las candidaturas independientes. Un segundo aspecto, una ley de partidos políticos que, por ejemplo, regule las campañas mismas. O sea, no solo el financiamiento, sino los tiempos de campaña, porque si no, puede ser que un medio de comunicación favorezca a un grupo de candidaturas y a otro no. Entonces se necesita un marco legal que haga eso. Y estamos, perdón, a tiempo para 2012, es decir, ¿se podría echar a andar todo esto? Eso hay legislación internacional suficiente como para poder hacer una legislación comparada, a ver que sea aplicable al país. O sea, es cuestión de voluntad política, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes a regular en una ley de partidos políticos es la inscripción de los partidos mismos, la inscripción de candidaturas independientes, qué requisitos tendrán las candidaturas independientes, y uno que es fundamental también, que son los temas de género. O sea, la importancia que desde una ley de partidos políticos se promueva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la política. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos quisiera saber si esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia va a estimular o llevará a que ustedes tengan que debatir sobre la instalación del voto residencial. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, magistrado presidente, Tomasa del Carmen de Hernández de San Julián en Sonsonate nos está escribiendo, dice, ¿cómo funcionan exactamente las candidaturas independientes? No sé si en unas 2 líneas usted nos puede definir qué es esto. Bueno, una candidatura independiente es una persona que no está afiliada a un partido político, que no tiene el apoyo abierto de un partido político y decide, junto a un movimiento de ciudadanos, inscribirse como candidato o candidata. Entonces, ese es el mecanismo. Todavía no está regulado en ley cómo se va a hacer eso, y hay 2 formas de regularlo. 1, mediante la ley de partidos políticos, que sería lo idóneo, o 2, si no nos pusiéramos o no se pusiera de acuerdo a la Asamblea Legislativa en torno a la ley de partidos políticos, el segundo mecanismo es aplicando un conjunto de remiendos, de reformas al código electoral que ya tenemos. Por cualquiera de las 2 vías se puede. Perfecto. Ahora, alguien dice que es mejor utilizar el concepto de candidaturas no partidarias, porque eso de independiente, pues al final tampoco parece tan cierto, pues. Sí, yo creo que es real, o sea, independientes de los partidos, pero no independientes de intereses, pues, o sea, porque generalmente tendrá que haber intereses en uno u otro lado. Es bueno decir también, que la gente lo sepa, que generalmente las candidaturas independientes tienen visiones programáticas de corto aliento. Por ejemplo, a veces una candidatura independiente se lanza en torno, yo conozco el caso de Costa Rica, un diputado independiente no vidente, por ejemplo, que su movimiento ha sido organizar a los discapacitados o personas con capacidades especiales. O hay quien lo hace desde la perspectiva de género, o hay quien lo hace desde la minería o temas ecológicos, pero una candidatura independiente nunca sustituirá
la dimensión de lo que es el sistema de partidos políticos que tiene una visión programática. Ahora, sobre esa lógica, no tiene sentido que los partidos políticos en la Asamblea Legislativa se estén mostrando con tanto anticuerpo y alergia a las candidaturas independientes. Tengo la impresión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son temas novedosos que trastocan un sistema político que lleva muchísimos años, generan controversias en ese sentido, trastocan intereses y en ese sentido creo que es donde hay mucha alarma. Generalmente, desde mi perspectiva, donde hay candidaturas independientes, no es que esperar que la mitad de la legislatura van a ser independientes y la mitad de partidos políticos. No. La experiencia que indican otros países. Son puntuales. Por ejemplo, es probable que a lo más entre un 5 y un 7% de personas de un congreso tengan origen independiente. Es bajo realmente. Y el otro elemento es que generalmente la mayoría de las candidaturas independientes terminan trabajando en buena medida con las fuerzas políticas dominantes en función de temas de interés nacional. Perfecto. En el Facebook preguntamos qué opina usted de las candidaturas independientes y si debería implementarse el voto residencial en las elecciones de 2012. Dos opiniones puntuales. William Escobar dice el voto residencial es una desventaja para los partidos políticos que recién comienzan. Esto por la cantidad de dinero y recursos humanos que necesitarían para cubrir cada uno de los centros de votación y más complicado con este nuevo elemento, las candidaturas independientes. Debe haber una reforma a la actual legislación electoral para implementar ambas medidas. Si queremos realmente incrementar el número de votantes en las elecciones, el mundo político debe cambiar de actitud porque el salvadoreño se hace apático a participar en estos procesos democráticos y esta es la solución, no el voto residencial. Pérez dice, el voto residencial no solo ayudaría a los electores a acercarnos a las urnas, de fondo está el hecho de que los partidos se verían obligados a elegir un candidato que sea de interés de una zona en particular, entre paréntesis, o las zonas de votación, para contrarrestar un candidato independiente que en una determinada área tiene la simpatía popular. También está el hecho de que los candidatos independientes podrían ser sujetos a manipulación del más fuerte, dice los dólares, pero la idea es que una legislación coherente filtre estas acciones. Bueno, esto me lleva entonces a la pregunta. ¿Este escenario que se ha configurado con las candidaturas independientes llevará entonces al voto residencial? Yo creo que es una condición favorable y necesaria el que el voto residencial, ¿por qué? Porque el voto residencial permite establecer segmentos electorales, áreas electorales mejor identificadas donde los candidatos independientes o los partidos políticos, ambos, pueden focalizar mejor su trabajo político y pueden medir mejor sus resultados. Entonces, desde mi punto de vista, el voto residencial es muy favorable a cualquier conjunto de reformas adicionales que se vaya a implementar en el país. Y en este caso, las candidaturas independientes o no partidarias ya son una realidad en el país porque hay sentencia firme de la Corte, por lo tanto, el desplegar el voto residencial facilitaría. No es cierto que complica la situación de los partidos, al contrario, si un partido es nuevo, necesitará muchísimo dinero para jalar a sus simpatizantes el día de las elecciones. En cambio, mediante el voto residencial, no necesitará gastar mucho dinero en transporte y eso le facilita en todo caso la participación en los centros de votación. Bueno, vamos a otra pausa cuando regresemos porque sí, esto también nos puede llevar al otro punto que tiene que ver con los distritos electorales. Si es posible esto, por ejemplo, que en Sacamil, debido a su densidad poblacional, se pueda elegir ahí un representante. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, algunas preguntas más que nos siguen llegando a través del chat. Por ejemplo, Nelly Guardado de Santo Tomás dice, ¿dónde podemos conseguir o buscar información para entender mejor qué son las candidaturas independientes? Maribel Solórzano de Ilopango, si existe algún artículo en el Código Electoral que impida las candidaturas independientes. Betty Zúñiga de la Unión dice, buenos días, ¿cómo observa el TSE las posibles candidaturas independientes para los comicios de 2012? Bueno, justamente lo que estamos hablando, pero las dos preguntas anteriores, Eugenio. Bueno, efectivamente, yo creo que todavía no hay una normativa. El reto que tiene la Asamblea Legislativa en este momento es cómo ponerse de acuerdo, ya sea en regular las candidaturas independientes desde una ley de partidos políticos o aplicarle remiendos, reformas al actual Código Electoral. Cualquiera de las dos vías. La excelente es que sea en la misma ley de partidos políticos donde se establezcan los requisitos de cómo establecer las candidaturas independientes. Pongo un reto en este caso. Por ejemplo, sería importante regular cuántos años deben de mediar para que una persona que se salió de un partido político pueda luego aparecer como candidato independiente. Claro. O sea, ese es un tema que tendrá que regular la Asamblea, porque puede ser que se esté haciendo fraude a la gente en el sentido de alguien que se sale de un partido y un año después aparece como independiente. Aprovechando, digamos, toda la sinergia que ha acumulado. Es correcto. Entonces, en ese sentido, probablemente la Asamblea Legislativa necesite establecer un periodo en el cual una persona tránsfuga de un partido tendrá que pasar, ¿qué? 3, 4, 5 años, no sé, para que se pueda presentar como independiente. Digo eso en relación a efectivamente no contaminar el propósito de la reforma, que puede ser genuinamente buscar personas no vinculadas a partido político alguno que deban de participar en política. ¿Qué tanto éxito tenga eso en El Salvador? Es muy temprano para decirlo. Va a ser los acontecimientos lo que establecerán esa situación. Sí debo de decir de que en muchos países el éxito es limitado. Es limitado porque obviamente, claro, en eso también se ha satanizado otro elemento, y es el riesgo del tema de los fondos del narcotráfico. Exacto. En ese tipo de cosas. Yo creo que los fondos del narcotráfico y la influencia del narcotráfico en la política ha estado presente y estará presente, estén o no las candidaturas independientes. O sea, si el narcotráfico no promueve una candidatura, podrá buscar cómo comprar una. Y no hemos vivido en el país ese tipo de fenómenos. O sea, más bien lo que hay que hacer es entonces establecer una legislación que prevenga no solo para las candidaturas independientes, sino para los partidos políticos. O sea, el financiamiento de la política, de los partidos, de las campañas, debe de ser algo que esté plenamente establecido en el país. Debe de haber controles. De la misma manera, la Asamblea Legislativa se tendrá que poner de acuerdo, por ejemplo, en qué requisitos debe de llenar una figura que se inscriba como candidatura independiente. O sea, por ejemplo, cuántas firmas deba de recoger. Y aquí entramos al tema importante de las circunscripciones electorales. O sea, de los distritos electorales, que esto es totalmente coherente con el voto residencial. Y esto facilitaría también de que los y las electores sepan quién los representa, sea vía partido político o sea figura independiente en su distrito, en su distrito electoral. Creo que debemos de decir también que en El Salvador, al igual que en varios países, hay un vigoroso sistema de partidos políticos que no está en crisis, está en desarrollo. Y de ninguna manera la candidatura independiente cuestiona ese elemento. O sea, creo que conviene el fortalecimiento de los partidos políticos y lo que habrá es un menú más amplio para el electorado. Diputado, solo para cerrar este segmento, ¿los distritos electorales anulan este tema que ha habido de discusión sobre los residuos en los partidos políticos? De ninguna manera, de ninguna manera. El tema residual en los partidos, este es un tema que tendrá que regular la Asamblea Legislativa, por ejemplo, es el hecho de cómo se va a manejar el tema de los residuos y las candidaturas independientes, que desde mi punto de vista, los candidatos independientes también tendrán derecho de participar del sistema de residuos. Algunas personas opinan lo contrario también, o sea, son temas que electoralmente se pueden regular, ¿verdad? Pero me parece en concreto de que estamos ante un escenario nuevo donde es urgente que desde el Tribunal Supremo Electoral apoyemos con ideas, apoyemos con mecanismos
a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Si el tribunal en pleno no lo hace, pues mi despacho, que tiene mucha capacidad jurídica, experticia técnica, pues lo haremos. O sea, tengo el compromiso de también dar insumos a los y las diputados, ya si ellos los atienden o no, son otros 20 pesos, pero creo que es importante participar, dar los insumos para que salgamos lo mejor posible de este reto. Bueno, vamos a la última pausa, ya regresamos con la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre muy rápidamente, magistrado Chicas. Entonces, quería saber si, digamos, todo esto puede derivar, las candidaturas independientes obligaría a la creación de estos distritos electorales. Digamos, si una cosa está vinculada con la otra y si es por prácticamente obligación hacerlo si hay candidaturas independientes. Eso es lo idóneo, porque, por ejemplo, pongo el caso de Cuscatlán. Yo vengo de Cuscatlán. En el departamento de Cuscatlán se eligen 3 diputaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Si se elige una figura independiente o se elige partidaria, actualmente representan todo el departamento, pero no un segmento en concreto. Entonces yo creo que el voto residencial, si se vincula en algún momento a los distritos electorales, facilitaría que una candidatura responda a un área geográfica concreta. Se puede vincular el tema, aunque son cosas diferentes, pero para que haya distritos electorales es condición que exista previamente voto residencial. O sea, un paso lleva al otro y dar el otro es una decisión política que corresponderá a la Asamblea Legislativa. Y sobre las candidaturas independientes, decirte, William, de que, por ejemplo, el ciudadano presidente de la República es un buen ejemplo en ese sentido de candidatura independiente por la vía de partido político. Él ha dado las credenciales muy claras de su independencia, de su apego a la normativa jurídica del país, a los intereses nacionales. Hay partidos políticos que de igual manera han tenido figuras independientes en sus filas, que es el caso del señor Will Salgado, por ejemplo, etcétera. Yo creo que este fenómeno ya se venía dando sin que estuviera regulado como tal. Hoy tenemos un nuevo marco que de ninguna manera creo que debe de esperarse que eso vaya a debilitar el sistema de partidos políticos. Yo creo que el país necesita un vigoroso sistema de partidos políticos porque son cosas diferentes. Una candidatura independiente, como te decía, tiene visiones programáticas de muy corto plazo o de temas específicos, y un partido político tiene una visión programática, ideológica, de alcances nacionales y de mucho futuro. Perfecto, entonces para concluir sobre la entrevista y lo que hemos hablado, magistrado presidente, hay que acatar entonces la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Los partidos políticos no deberían de asustarse como se han mostrado hasta ahora, y el tribunal trabajaría entonces en función de esa implementación. Yo creo que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es un hecho que debe de respetarse y debe de acatarse y debe de cumplirse. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros esta mañana. Bueno, muy gentil. Mucho gusto. Muy amable. Bien, terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.